Hola Glenn, no sé muy bien dónde pueda encajar esta historia, pero espero que puedas leerla y que la comunidad la disfrute. Mi nombre es Reinaldo y soy de México, específicamente del estado de Michoacán, aunque esta historia no me sucedió en mi estado natal, sino en una plataforma petrolífera, en el Golfo de México, hace muchos años. Estudié ingeniería petroquímica en la universidad, y con esfuerzo y también un poco de suerte, conseguí trabajo en una petrolera de la que no diré el nombre. Me destinaron a una plataforma petrolífera poco tiempo después, y durante los próximos meses, aquella montaña de metal en medio del océano sería mi hogar. Yo, por supuesto, estaba realmente emocionado. En aquel entonces tenía unos 26 años, y aunque era inexperto en lo que se refiere al trabajo de perforación en medio del mar, tenía todo el conocimiento teórico necesario para llevar a cabo mi trabajo. Todas las personas del equipo de perforación eran bastante agradables, pero sin exagerar. Muchos estaban ahí para trabajar, no para hacer amigos, pero cuando estás con las mismas personas durante meses, inevitablemente te terminas abriendo. Charlas, pasan el rato juntos, y se quejan del constante olor a aceite que impregna todo el lugar. Como una familia, pero con menos cariño y más reuniones de trabajo. De todo el equipo, yo era el único que estaba por primera vez en una plataforma, y me dieron algunos consejos que estaban afuera del manual, para aprender a permanecer tranquilo en el encierro, y mantener mi cabeza lúcida pese a estar en medio del océano. Pero de todos los consejos que me dieron, hubo uno en particular que llamó mi atención. Me dijeron: durante la noche, evita perseguir los sonidos extraños. Golpes, rasguños, susurros. Simplemente no lo hagas. La mente nos engaña a todos en algún momento, y más te vale mantener los pies en la tierra. Si el sonido es importante, seguirá ahí por la mañana y podrás comprobar qué lo ocasiona. Pero por la noche, solo déjalo ser. Todos en el equipo de perforación parecían completamente de acuerdo con ese último consejo, y durante un rato contaron historias que yo asumí eran para asustarme por ser el novato. Esto al menos hasta que Luigi, un hombre muy serio que trabajaba como electricista, comenzó a relatar su propia historia de terror. Una noche, mientras trabajaba en el exterior de la plataforma, en el nivel inferior a la cubierta principal, reparando un sistema que se había averiado por el salitre, escuchó un fuerte golpe que incluso sacudió el suelo debajo de él. Pensó que algo había chocado con una de las columnas de la plataforma, porque el golpe fue tan estrepitoso que incluso hizo eco a través de la estructura metálica. O eso pensó él, ya que al mirar hacia abajo, hacia el oscuro e insondable mar que rodeaba la plataforma, no vio nada. Salió corriendo hasta encontrar a un compañero que trabajaba en las cocinas. Él no había escuchado nada, ni sentido ningún golpe. Luigi admitió que en ese momento dudó de la cordura de su compañero, pero luego se encontró con la asistente de cocina, y ella tampoco sintió nada. Ahí, Luigi dudó de su propia salud mental. ¿Acaso se había vuelto loco? Tal vez el encierro sí hacía tanto daño como decían. Volvió lentamente a su área de trabajo, tomó sus herramientas y siguió reparando el sistema que se había estropeado. Pero como si lo hubiesen estado esperando. De nuevo un fuerte golpe hizo retumbar aquella zona, con la diferencia de que lo sintió más cerca. Miró con atención a su izquierda, y aunque la plataforma estaba bien iluminada, tomó su pesada linterna de mano, y con un nudo en la garganta, avanzó con cuidado hacia el lugar del que provenía el eco de ese contundente golpe, que se repetía, y se repetía. Después de caminar unos 50 metros, llegó a unas escaleras que descendían al área de servicio de la base de la plataforma. Una cadena impedía descender a esa zona, que estaba completamente a oscuras. Entonces lo sintió. De nuevo, un golpe seco proveniente de esa temible oscuridad que se confundía con la negrura del mar alrededor de él, y el corazón de Luigi se agitó de pronto,
sabiendo que algo estaba ahí, golpeando la barandilla con fuerza, provocándolo para bajar. Luigi sostuvo su linterna, mirando la escalera, y su mano tembló como nunca en su vida, mientras se pensaba 2 veces si de verdad quería ver lo que se ocultaba en las sombras esa noche. Como cualquiera de nosotros, Luigi no tuvo el valor de encender su linterna, y un último golpe sobre el acero fue suficiente para quebrarlo. Salió corriendo, tomó todas sus herramientas y no paró de correr hasta encontrarse con el jefe de operación. Le explicó al borde de las lágrimas que ese sistema podía esperar un par de horas, pero que no podía volver a ese lugar. Y aunque el operador le exigió que le explicara qué le pasaba, Luigi no le dio detalles, y simplemente le dijo que no podía estar allí. Ese jefe ya no trabaja para la empresa, y Luigi no sabe si acaso él sabía algo o no, pero al menos no lo molestó más hasta que salió el sol. A primera hora de la mañana, Luigi terminó su trabajo. Quise preguntarle a Luigi qué pensaba él que era el origen de esos golpes, pero no tuve oportunidad, porque mi turno comenzaba en pocos minutos y debía ir a prepararme. Obtuve el puesto de ingeniero de operaciones, y como tal mi rol consistía en supervisar y optimizar los sistemas de perforación, además de vigilar que la operación estuviera funcionando lo mejor posible. Este trabajo implica que yo debo recorrer constantemente la plataforma, de arriba a abajo, para poder encontrar cualquier problema que esté reduciendo o afectando el ritmo de extracción del crudo. Mis primeras noches y días en el trabajo fueron bastante buenos. La realidad es que era, si bien no el trabajo de mis sueños, sí el trabajo para el que durante años estuve preparándome, y llevarlo a cabo me llenó de satisfacción. Sin embargo, el turno era rotativo, y cuando me tocaba trabajar de noche me sentía algo nervioso. No sé si era la historia de Luigi o las de los otros, pero cuando bajaba de la cubierta principal, y mientras más me acercaba a las áreas de servicio, bajando por escaleras estrechas, más extraño me sentía. Sin embargo, no le conté a nadie sobre esta incomodidad, ni demostré abiertamente que la historia de Luigi me impresionara. Por eso, y porque el sentimiento de pavor que sentí fue el más profundo que he tenido en toda mi vida, sé que lo que viví fue real. Una noche de agosto me encontraba haciendo mis labores a eso de las 12 de la noche. Conmigo estaba otro miembro del equipo de perforación que me ayudaba en las revisiones. Lo llamaré Robert. Él tenía un par de años más que yo y era bastante silencioso. Su compañía me ayudaba en gran medida a tolerar esos momentos de terror en las zonas más bajas de la plataforma. Pero justo frente a las escaleras que bajaban de la cubierta principal, lo llamaron por radio. El jefe de operación necesitaba su ayuda y me dijo que podía esperarlo, pero yo me negué, asegurándole que podía continuar solo. Qué terrible error cometí. Bajé las escaleras, haciéndome el valiente, y lentamente revisé la presión y el estado de tuberías y sistemas eléctricos clave cuando, a lo lejos, entremezclándose con el sonido del mar debajo de mí y de la maquinaria, escuché un golpe seco sobre el metal. No me considero a mí mismo una persona cobarde, pero de inmediato todos los vellos del cuerpo se me erizaron, y mi mirada se quedó fija en un punto oscuro frente a mí, indeciso de si seguir caminando o no. De pronto me sacudí el miedo, y mi lado más racional me reprendió por haberme detenido ante un ruido tan tonto. Estaba en una plataforma petrolífera. Por supuesto que habría sonidos extraños. Eso no significaba nada. Envalentonado por esta idea me eché a caminar, revisando los sistemas con la misma atención. Sin embargo, un nuevo golpe, esta vez más fuerte, proveniente del nivel inferior, hizo que el corazón se me acelerara, al mismo tiempo que las piernas me temblaban. Sentí lo que debió sentir Luigi en su momento, porque sabía que yo era el único en ese nivel de la plataforma, y que debajo de mí no debía haber absolutamente nadie. Pensé en esperar a Robert, pero de nuevo,
Una parte de mí, ya no racional sino imprudente, me convenció de que aquello era imposible. Ignorando por completo el consejo que me dieron, de no ir a revisar sonidos extraños por la noche, avancé rápidamente por el pasillo. Quité la cadena que impedía el paso al nivel inferior y lentamente bajé por las escaleras, aferrándome a la barandilla, mientras alumbraba con mi potente linterna la profunda oscuridad de ese nivel de la plataforma. Estaba a 2 niveles de llegar al mar, y en esa zona solo había bombas y maquinaria pesada haciendo mucho ruido. Sin embargo, ese sonido era de fondo, y mis oídos solo percibían el sonido de las olas, el eco de mis botas, y el fuerte y seco golpe de algún objeto metálico impactando con fuerza contra las barandillas, las maquinarias o las monumentales columnas de la plataforma. Mi linterna alumbraba varios metros por delante, pero incluso con ella me costaba orientarme, y el valor que me infundí a mí mismo en cuanto bajé desapareció rápidamente, a medida que caminaba, sintiendo el frío soplo de la brisa en mis manos y en mi cara. Sin duda, bajar solo había sido una mala idea, y cada vez que ese golpe se repetía se me doblaban las rodillas. Cada paso se hacía más difícil, pues sabía en el fondo del corazón que algo extraño estaba pasando, algo que yo no iba a poder afrontar solo. Me aferraba a la baranda con mi mano izquierda, y lentamente, como si fuera lo único que podía hacer a esas alturas, continué caminando, acercándome a ese ruido. Las bombas seguían trabajando, las olas seguían golpeando la plataforma, y yo simplemente podía escuchar ese golpe retumbar, hasta que crucé una esquina, y supe que lo que fuera que estaba golpeando el acero estaba ahí, a unos metros frente a mí. Caminé en esa dirección, saludando en voz alta, con la voz quebrada y las manos temblando, recibiendo como única respuesta el golpe metálico, hasta que al fin llegué al final de ese pasillo, para ver una barra metálica colgando de un cable que debió haberse desprendido de uno de los equipos. A cada soplo del viento, se mecía y golpeaba con fuerza la barandilla de seguridad. Se me saltaron las lágrimas del alivio, y durante un segundo el mundo volvió a ser un lugar seguro, sin misterios. Mi vida volvió a la normalidad, y respiré profundo mientras volvía a mi habitual escepticismo. Pero eso solo duró un segundo. De pronto, un golpe fuertísimo me hizo saltar del susto, y tanta fue mi impresión que me caí de espaldas. Solté mi linterna por un instante, pero cuando la recuperé, me incorporé con ella en la mano y alumbré hacia el lugar de donde vino aquel golpe, la columna más cercana de la plataforma. Solo lo vi por un instante, un milisegundo. Una sombra oscura que se desvaneció en la oscuridad, como si se hiciera una con el viento. Está de más decir que salí corriendo de ahí de inmediato, y no me detuve hasta que me encontré con Robert en la cubierta principal. Se notaban mi angustia y mi miedo, y de inmediato dejó sus tareas para detenerme y preguntarme qué me pasaba. Yo, en estado de shock, no fui capaz de explicarle lo que me pasaba. De hecho, no recuerdo a la perfección todo lo que ocurrió esa noche, aparte de que la pasé en la enfermería. El doctor de la plataforma me dijo a la mañana siguiente que sufrí un ataque de pánico severo, pero que ya me encontraba bien. Me preguntó si había estado teniendo problemas para adaptarme a la plataforma, si había visto cosas o escuchado sonidos extraños. Yo intenté responder con la mayor honestidad posible, pero omití el hecho de haber visto una sombra colgada de una de las columnas de la plataforma. Sabía que si le daba a entender que estaba alucinando, me mandarían a tierra de inmediato. Le expliqué que bajé a revisar un ruido extraño. Encontré la fuente, pero una ola me hizo tambalear, y el casi caer al mar me provocó un ataque de pánico. Él entendió mis razones y esa noche pude volver a trabajar, aunque desde entonces siempre iba con Robert. Y la única manera de que me quedara solo en la parte exterior era si fuese de día.
Hasta el día de hoy sigo trabajando en plataformas petrolíferas, y aunque me han pasado otras cosas extrañas, este es el único fenómeno al que no puedo encontrarle explicación. Supongo que, en parte, puedo aceptar que todo fue una alucinación o que vi mal. Pero sinceramente, no creo que haya sido nada de eso. Esa sombra, aunque la vi por muy poco tiempo, fue tan real como los peligros del océano. No sé si era algo relacionado con esa plataforma en específico, o si acaso hay seres en el mar que aún no conocemos. Pero sin duda, esa experiencia para mí fue un antes y un después a la hora de hacer mi trabajo, especialmente cuando me toca el turno de la noche. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Mi nombre es Liam, y soy miembro de la tripulación de un gran barco pesquero. Soy de Jalisco, pero migré a los Estados Unidos hace tiempo, y la vida me trajo al estado de Washington, a la pequeña ciudad portuaria de Aberdeen. Ahí comencé trabajando en un astillero, haciéndole mantenimiento a los botes y las barcas. Hice algunos amigos, y después de 2 años en ese empleo, tuve la oportunidad de conocer al que, hasta el día de hoy, es el capitán del barco donde trabajo. Un gran amigo que me ha ayudado en todo lo que ha podido, y también una de las personas más enigmáticas que conozco, Samuel Miller. Samuel Miller es un hombre de unos 60 años, con la barba larga y canosa, la piel curtida y unos ojos azules bastante profundos. Solo le faltaba tener una pata de palo para hacer la viva imagen del capitán Ahab, el de Moby Dick. No habla demasiado, ni siquiera hoy, pero cuando lo hace sabe qué decir y cuándo decirlo. En fin, gracias a mis contactos en el astillero y la insistencia de algunos amigos míos como Leroy e Isaac, que también son miembros de su tripulación, el capitán Samuel quedó convencido de que valía la pena darme una oportunidad como pescador, y me aceptó en su tripulación. Afortunadamente, al capitán no le importó mucho que mi estatus migratorio no fuera el óptimo, y de hecho, en el futuro él me ayudaría a obtener mi documentación y mejorar mi situación migratoria. Pero me estoy adelantando. Volvamos al que sería mi primer viaje en alta mar. La idea era que ese viaje sería de prueba, para que viera todos los conceptos indispensables de la navegación, para trabajar en un barco pesquero. La realidad es que era por mucho un trabajo más peligroso de lo que esperaba, y sobre todo en donde estábamos, en la costa del norte del Pacífico. Mientras me explicaban en qué consistía mi trabajo, el mar se agitaba y mecía el barco, y de no ser por la calma de Isaac difícilmente yo hubiese permanecido tan tranquilo. En menos de un día entendí que ese mecerse constante del barco era completamente natural, y mientras cenaba en el comedor, intentando mantener la comida en mi plato, me siguieron explicando nociones básicas de navegación. Me estaba adaptando bastante bien, y supe que aquel podía ser un trabajo al que podría acostumbrarme. De hecho, así fue. Pero aún hoy en día me sorprende que, en ese momento de relajación en la cocina, nadie, ni mis amigos ni los otros tripulantes que conocí, me advirtieran de lo que estaba por escuchar aquella noche, cuando se apagaran las luces. Los camarotes donde dormiríamos eran estrechos, y me hizo reír que, junto a cada cama, hubiese correas para amarrarte, y de esa forma no caerte de la cama cuando el oleaje era especialmente violento. De lo que sí me advirtieron era que dormir iba a ser un poco complicado, y en efecto lo fue. Esa primera noche simplemente no pude cerrar un ojo, mientras las olas me hacían mover de un lado a otro de la cama. Calculo que eran las 2, o tal vez las 3 de la mañana, cuando la escuché a la distancia. Un canto suave, con una voz gentil que penetraba en la pared junto a mi litera. De pronto me sentí extraño, y confundido pegué mi oreja a la pared.
además del sonido del viento silbando afuera. Logré escuchar con un poco más de claridad un canto sereno que, pese a ser hermoso, me puso los pelos de punta. Intenté despertar a Isaac, que dormía debajo de mí, pero no hubo manera de llamar su atención. Tuve que quedarme ahí, en silencio, escuchando ese canto durante los próximos 15 minutos, hasta que guardó silencio. El resto de la noche le di vueltas al asunto, una y otra vez, hasta que salió el sol. Llegué a la conclusión de que el capitán Samuel gustaba de escuchar ópera a altas horas de la noche, y que nadie me avisó porque ya lo tenían normalizado. Por eso, a la mañana siguiente, no hice ningún comentario al respecto. Desayunamos y empezamos a trabajar casi de inmediato. Seguí aprendiendo todo lo que pude tan rápido como me era posible, mientras el capitán Samuel se mantenía en la sala de mando del barco, dando órdenes cada cierto tiempo. El viaje duraría unas 3 semanas, y aunque estaba exhausto, al segundo día el bailar del barco me impidió dormir profundamente. A eso de las 2 de la mañana, una fuerte ola que sacudió el barco me despertó, y aunque todos los demás seguían roncando en el camarote, a mí sí se me espantó el sueño, y la volví a escuchar. Por segunda noche consecutiva, su voz melodiosa atravesó la pared y me hizo temblar de miedo. Otra vez pensé que era el capitán, escuchando ópera o algo así, pero algo dentro de mí, tal vez el instinto o el sentido común, me decía que algo estaba mal en aquellos cánticos nocturnos. Siendo sinceros, no tenía sentido que el capitán pusiera música tan alta en medio de la madrugada, aun si estuviera despierto. El corazón me latía rápido al saber que había algo desconocido detrás de aquellos muros, moviéndose como si nada por la cubierta del barco, mientras cantaba de forma suave y melodiosa, como si la nave no se estuviera meciendo por la fuerza de las olas. Ese episodio nocturno se repitió durante cada noche, y el viernes, 5 días después de comenzar el viaje, no pude contener más mi curiosidad. Me acerqué al Leroy mientras limpiábamos la cubierta, y en el tono más amigable y bromista que pude le dije: «Vaya, las olas y las sesiones de ópera del capitán Samuel no me han dejado dormir nada». Esperé algunos segundos para ver su reacción, y Leroy simplemente fingió no escucharme durante un rato. Yo no me atreví a mencionar el tema de nuevo, hasta que él, pasada una hora, me susurró: «Amigo, si la escuchaste, simplemente ignórala. No te pasará nada malo». Yo me le quedé mirando con los ojos como platos, sin entender bien a lo que se refería, y cuando se lo mencioné a Isaac, él tampoco fue lo que se pueda llamar claro. Me dijo que todos ahí estaban acostumbrados, y que poco a poco lograría dormir sin problema, que aquel era un buen barco y que nada malo les había pasado. Yo no entendí de lo que hablaban, o más bien, no quise entender, ya que en el fondo comprendí que definitivamente no era la radio del capitán Samuel lo que emitía esos cantos por la noche. En parte mis amigos tuvieron razón, y al cabo de algunos días más me acostumbré, tanto a los cantos como al oleaje violento del norte del Pacífico, pero aquel sentimiento de incertidumbre y de misterio me carcomía por las mañanas, cuando despertábamos. No había mujeres en nuestra tripulación, así que ni siquiera podía atribuirlo a una especie de broma o novatada que estuvieran intentando jugarme. Era simplemente inexplicable, y lo siguió siendo hasta pasadas las 2 semanas del viaje. Estuvimos pescando salmones hasta que la bodega estuvo llena, y luego emprendimos el viaje de regreso. Yo estaba feliz. Mi primer viaje había sido un éxito, y me sentía en confianza tanto con los tripulantes, con el capitán y con el barco. Una noche cualquiera en la que, para variar, el mar estaba tranquilo, me dieron ganas de orinar. Fui al baño, y mientras estaba ahí, meciéndome junto al barco para no perder el equilibrio, la escuché a la distancia, igual que todas las noches, sin ninguna correa sujetándome a la cama y con los pies bien puestos sobre el suelo del barco.
De pronto me invadió un deseo difícil de controlar. Respiré profundo y eché un vistazo al camarote. Todos estaban dormidos menos yo. Nadie iba a detenerme, así que tomé camino hacia la cocina. Pasé de largo hasta los armarios. Me puse un abrigo grueso sobre mi ropa para dormir, ya que hacía muchísimo frío afuera, y salí a la cubierta del barco, escuchando en todo momento los cánticos suaves y melódicos de aquel ser que, sin explicación, estuvo cantando todas las noches desde que me subí a aquella nave. El barco del capitán Samuel, para que se hagan una idea, es lo que se conoce en el área de la pesca como un buque factoría, preparado para procesar y congelar los pescados apenas se pescan. Mide unos 70 metros de largo y la tripulación era de más o menos 40 personas en ese viaje. Cuando salí por la puerta hacia la cubierta, esperaba ver a alguien, a cualquier miembro de la tripulación, cantando en medio del mar sereno mientras trabajaba. Pero para mi sorpresa no había nadie. Solo una amplia área del barco, con grúas, aparejos, y la fría brisa salina silbando entre el metal. Como dije, el mar estaba muy tranquilo esa noche. Y yo, por algún motivo que aún no entiendo, me sentía calmado. Por primera vez esa voz no me causó tanto miedo. Me aventuré a la cubierta y comencé a caminar por ella como si caminara por la sala de mi casa, siguiendo en silencio aquel canto que venía de la popa del barco. Recién cuando iba a mitad de camino, y el canto se hizo más fuerte, me percaté del nivel de la imprudencia que estaba cometiendo, ya que estaba en la cubierta del barco a medianoche, y sin ningún tipo de seguridad o alguien que supiera dónde estaba, de forma que si una ola poderosa y repentina llegaba a echarme del barco, nadie se daría cuenta a tiempo para rescatarme. Intenté regresarme corriendo, pero una parte de mí me suplicó que terminara de llegar a la popa y confirmara quién era ese cantante misterioso. Me quedé congelado en el lugar, con miedo a ser descubierto, pero mi lado imprudente pudo más. Terminé de correr hasta la popa del barco, escuchando cómo el ruido se volvía más fuerte. Y cuando terminé de cruzar la esquina, esperando ver a alguien cantando junto a la barandilla de seguridad, el canto cesó de golpe, y a duras penas pude ver una bruma blanca desaparecer por el lado de estribor. Me asomé rápidamente, buscando a esa persona que se ocultaba de mi vista, pero no la encontré. Mi corazón se aceleró, porque confirmé que aquello era sobrenatural, y aterrado por eso y por la creciente posibilidad de perder mi recién adquirido empleo, volví a toda velocidad hacia los camarotes, donde Isaac me esperaba, bastante molesto, como si fuera un padre. Me regañó con mucha severidad por los siguientes 15 minutos, diciéndome lo peligroso que había sido aquello, y después de un largo sermón donde me explicó, de nuevo, las reglas del barco, y por qué no debía arriesgarme de esa manera, yo le expliqué que me sentía atraído por aquel canto fantasmagórico. Supongo que Isaac se sintió algo culpable, pues si todos en el barco lo sabían, yo también tenía que saberlo. Y es que ese barco, ese antiguo barco del que no diré el nombre, es tan viejo como el capitán Samuel, y nadie más que él sabe todos sus secretos. Pero lo cierto es que por las noches, todos, no solo yo, escuchan el canto de una mujer en la cubierta, mientras se pasea desde la popa hasta la proa, sin importarle qué tan agitado esté el mar, ni qué tan fría sea la noche. Me aconsejó no volver a seguirla, y simplemente aceptar que, mientras trabajara en ese barco, la escucharía por las noches. Aseguró que aquello, lejos de ser un mal augurio, era una parte más del trabajo, que debía aceptar. Nadie resultó herido por ella antes, y no tenía nada a qué temer. Ha pasado el tiempo, y he seguido trabajando en ese barco pesquero. Me establecí, me casé. El capitán Samuel me ha ayudado mucho, y en un par de ocasiones, mientras compartíamos una cerveza al volver de un viaje, me ha asegurado que tomó una buena decisión al contratarme. En ese ambiente de confianza
y más allá de cualquier consejo y recomendación de mis amigos de no mencionar el tema, me atreví a preguntarle al capitán sobre esos cantos nocturnos. Él, lejos de actuar de la forma fría y arisca en la que me esperaba, sonrió de una forma que solo puedo interpretar como nostálgica, mientras me decía que era el alma de una vieja amiga. Ni un detalle más, y su silencio me hizo entender que tampoco tenía algo más que decir. Hoy en día estoy contento con esa respuesta. Me he hecho más maduro y menos curioso con el pasar de los años, y me basta con saber que ese fantasma, lejos de ser algo maligno, es simplemente la energía de alguien que nos acompaña en nuestros viajes. No todos en la tripulación están tan contentos con la presencia del fantasma, pero hay algo en lo que todos coincidimos. Al menos canta muy bien.